Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, miren, hoy lo que vamos a aprender es a factorizar números. Esto que dice acá, factorización de números. Pero primero ustedes estarán preguntando qué es factorizar justamente. Así que lo que vamos a hacer es ir a internet y vamos a buscar lo que es factorizar. ¿Está bien? Fíjense que acá puse la pestaña de factorización y dice, factorizar definición, busqué, ¿no? Dice, factorizar me interesa más que nada lo que es la primera parte. Dice, expresar un número como el producto de otros números menores por los cuales este se puede dividir. El número 80 se puede factorizar, por ejemplo, en 8 por 10. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de lo que sería factorizar. Entonces, arranquemos por acá. Vamos a hacer un par de ejemplos para que entiendan el concepto. Entonces, el ejemplo que me pone ahí Google es que yo a 80 lo puedo expresar como 10 por 8. Lo cual, si me lo pregunto, ¿esto es correcto? Sí, es totalmente correcto, porque 10 por 8 es 80. ¿Qué estoy haciendo de este paso a este paso? Lo que estoy haciendo es expresar a mi número original, que es el 80, como el producto, es decir, como la multiplicación de otros dos números más pequeños, ¿sí? Esto se puede hacer con cualquier número. Por ejemplo, les voy a poner, no sé, el 100. ¿Cómo se les ocurre que podemos factorizar el 100? Van a ver que hay muchas formas de factorizarlo, ¿sí? Por ejemplo, puedo hacer 50 por 2. 50 por 2 es 100. Pero también 25 por 4 es 100. Pero también 10 por 10 es 100. ¿A alguien se le ocurre alguna más? Piensen un segundo, a ver. ¿Se les ocurre alguna más? Por ejemplo, 20 por 5. ¿Sí? ¿Alguna más? Técnicamente también se puede poner 1 por 100, aunque en este caso no contaría porque el 100 no es más pequeño que el 100, es igual, ¿sí? Entonces podríamos decir que podríamos no contarlo, aunque técnicamente es una multiplicación. Entonces existen muchas maneras, tal vez haya alguna más por acá que no estoy anotando, de poder factorizar un número. Yo, por ejemplo, puedo factorizar al 16 como 2 por 8, que es 16, o también como 4 por 4, que es 16. ¿Sí? Y así tengo infinitos números. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con un número que es el 7, por ejemplo? El 7 tiene una característica muy especial. No parece que pueda encontrar un número que multiplicado por otro número me dé 7, excepto 7 por 1. Sería la única. ¿Sí? No puedo dividir este 7 de manera que pueda multiplicarlo. No es como el 6, por ejemplo, que lo puedo expresar como 3 por 2. Que sería la única forma, pero por lo menos existe una. ¿Está bien? Este número tiene algo especial que hace que yo no lo pueda separar como separo los demás. Pero queda claro entonces lo que es la factorización de números, ¿sí? Lo vamos a anotar entonces para que lo tengamos escrito. Voy a borrar y lo voy a anotar. Entonces nos queda de esta manera, ¿sí? Nos queda que factorizar un número es descomponerlo, descomponer es separarlo, ¿sí? Es transformarlo como el producto, o sea, como la multiplicación entre otros más pequeños. Fíjense que lo que acabamos de hacer en los ejemplos. Entonces voy a volver a escribir el ejemplo que había puesto antes de 80, que se puede escribir como 8 por 10 o 10 por 8, es lo mismo. Pero no es la única forma, podría escribirlo también como 5 por 16, o podría escribirlo como 2 por 40, o 4 por 20, y así tengo capaz más opciones. O sea que hay muchas formas de expresar esto. Y que quede claro lo siguiente también. Descomponer el número, fíjense que la definición dice en otros más pequeños. ¿Sí? Fíjense que la definición dice en otros más pequeños. No dice que tienen que ser específicamente dos números. ¿Sí? Pueden ser más de dos en los que lo descomponga. Por ejemplo, este mismo 80 yo lo podría descomponer en 2 por 4 por 10. O esto no sería correcto. 2 por 4, 8. Que por 10, ¿qué me quedaría? 80, ¿o no? O sea que lo puedo descomponer también en tres números. ¿Podría descomponerlo en 4? Sí, se me ocurre descomponerlo en 4. 80 es igual a 2 por 2 por 2 por 10, por ejemplo. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 10, 80. O sea que también da. Y ahí lo descompuse entre cuatro números.
¿Se les ocurre alguna forma de descomponerlo aún más veces? La idea acá es aprender a descomponerlo lo máximo posible. Y podría descomponerlo. Al 2 ya no lo puedo descomponer más, es muy pequeñito. El 2 tampoco puedo, otra vez el 2 no, pero al 10, ¿cómo lo puedo expresar al 10? Lo puedo expresar como 5 por 2. O sea que ahí logré expresar a mi 80 de la forma más factorizada posible. ¿Y cómo sea la más factorizada posible? Que los numeritos que aparezcan, estos números que se llaman factores, ¿sí? Esos son los factores, sea la mayor cantidad de factores posibles, aunque estén repetidos, como este 2, por ejemplo, que está muy repetido. Me quedaría 2 por 2, 4, por 2, 8, por este 2, 16 y por el 5 me quedaría mis 80. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre todas las anteriores que obtuve arriba y esta última? Que esta última está descompuesta de la mayor forma posible, es decir, no se puede seguir factorizando. ¿Y qué significa que no se puede seguir factorizando? Que nos dice algo muy importante, ¿sí? Y para poder entender esto necesitamos primero entender otros conceptos. Para poder entender lo que estábamos trabajando antes, esto de la descomposición de los números, necesito entender que hay dos tipos de números diferentes. Así como, por ejemplo, yo a los números los puedo clasificar en pares o impares, por ejemplo, los puedo clasificar en números primos y números compuestos. ¿Se acuerdan que estuvimos trabajando con esto la primera semana de clase que lo vieron en primaria? ¿Cómo eran los números primos? Tenían esta característica, mejor dicho, tienen, porque es en presente, tienen esta característica de que solamente pueden ser divididos por uno y sí mismos. En cambio, los números compuestos tienen la característica de que tienen 3 o más divisores. ¿Está bien? Entonces, a todos los números habidos y por haber del planeta, todos los números existentes naturales, que van del 1, 2, 3, 4 hasta el infinito, pueden ser clasificados en primos o en compuestos. ¿Está bien? Vamos a poner un par de ejemplos para que lo entendamos. Por ejemplo, el 7 que mencionamos en la hoja anterior es primo porque solamente se puede dividir por 1 y por 7. El 5, por ejemplo, es primo porque se puede dividir por 1 y por 5. Fíjense, siempre se pueden dividir solamente por 1, ¿sí? Y por el mismo número. Por 1 y por el mismo número. Siempre es igual, ¿sí? Entonces, ¿qué otro número se les ocurre? Por ejemplo, 17 se puede ir por 1 y por 17. No se puede ir por nada más. Y así tenemos muchos números. No se sabe si son infinitos, pero son muchos. Hasta números muy grandes, con muchos dígitos, también son primos. ¿Está bien? Y así tenemos un montón de primos. Ahora vamos con los números compuestos, ¿sí? Los números compuestos dice que tienen que tener 3 o más divisores. Fíjense que se tienen 3 o más divisores. ¿Está bien? Por ejemplo, el número 6 es compuesto porque lo puedo dividir por 1, lo puedo dividir por 2, lo puedo dividir por 3 y lo puedo dividir por 6. ¿Está bien? Y así, entonces el 6 tiene 4 divisores. Recordemos el concepto de divisor. Divisor es el concepto que nos dice que a un número lo podemos dividir por otro. Por ejemplo, si a 8 lo puedo dividir por 4, ¿quién es el divisor acá? El 4. Este sería el divisor. Entonces se dice que el 4 es divisor del 8, ¿sí? El 4 divide al 8. Y así puedo poner infinitos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, 10 dividido 2. Acá, ¿quién es el divisor? El 2. Como esta cuenta da exacta, da 5, se dice que entonces el 2 es un divisor del 10. Y acá como la cuenta da exacta, da 2, se dice que el 4 es divisor del 8. ¿Está bien? Entonces podemos seguir poniendo ejemplos. Por ejemplo, no sé, el 18 se puede dividir por 1, se puede dividir por 2, se puede dividir por 3, se puede dividir por 6, se puede dividir por 9 y se puede dividir por 18. Fíjense la cantidad de divisores que tiene el 18 y es pequeñito, pero tiene 6 divisores. Intentemos buscar uno que tenga solamente 3 divisores. A ver, por ejemplo, el 4. El 4 se puede dividir por 1,
se puede dividir por 2 y se puede dividir por 4, por ninguno más. El 4 tiene 3 divisores. Compuestos existen infinitos números, así que tienen para probar un montón. Si quieren ponemos un ejemplo más, no sé, uno más grande, tal vez el 60. El 60 tiene una banda, a ver, empecemos. Tiene el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 no, el 8 tampoco, el 9 tampoco, el 10, el 11 no, 12 sí, 13 no, 14 no, 15 sí, 16 no, 17 no, 18 no, 19 no, el 20, ni 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, eso no sirve ninguno, el 30 y finalmente el 60. Fíjense todos los divisores que tiene el 60 y no es tan grande, ¿eh? Imagínense números muy, muy grandes, deben tener un montón de divisores. Entonces, ahora que sabemos identificar cuáles son los números primos, cuáles son los números compuestos y qué era un divisor, así lo tienen anotadito en la carpeta. Vamos a poner un ejemplo de esta definición de divisor. Es una división bastante coloquial, ¿sí? Es una división sencilla de entender. Aquel número por el que podemos dividir a otro, ¿sí? Por ejemplo, como dijimos recién, vamos a poner 8 dividido 4. Entonces, 4 es un divisor ¿de quién? De 8. ¿Está bien? Ahí tenemos un ejemplo. Esto da 2. Por supuesto que todo lo que estamos copiando tiene que quedar en la carpeta, ¿sí? Estas definiciones como la de divisor, las otras definiciones de números complejos, perdón, compuestos y números primos, todo tiene que quedar en la carpeta. Esta parte que hicimos acá es para entender lo que seguíamos explicando antes.